Bueno, bienvenidos, gracias por esta convocatoria, por esta invitación. Este tema es tan interesante que me gustaría comenzar ilustrándolo. Cuando abordamos estos temas, me gustaría ilustrarlo con una historia que me contó una vez un misionero de Estados Unidos. Ustedes saben que cuando los misioneros vuelven a su país, ellos van a las iglesias, hacen un reporte de lo que el Señor está haciendo. Bueno, y fueron, después de estar un domingo en un servicio, fueron a un camping al lado de un lago con todos los hermanos de la iglesia, estaban allá los niños, toda la familia, como saben, en el camping. Y resulta que en el lago se metió un niño y de repente, esto era en la Florida, donde hay cocodrilos, no sé cómo el nombre que le llaman, bueno, cocodrilos. Y lo ataca a este niño y lo comienza a devorar. Y el misionero que había sido invitado a este picnic que supuestamente iba a ser de familia de la iglesia, comienza a gritar desaforado, miren, ese lagarto se está comiendo, está adorándose a un niño, por favor hagan algo, yo no sé nadar. Y mm, para sorpresa de este misionero, para su espanto más bien, lo que hicieron los hermanos fue, hermano, cállese, no diga nada, por favor, cállese, no, 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 no. Pero ¿cómo? ¿Cómo? No, no entendía, ¿no? Y quedó un poco choqueado. Ya como a la media hora, una mujer que también grande de la iglesia, una ya de edad adulta, sin haberse enterado lo que había pasado, porque claro, todos decían que se callaran, se mete al agua a chapucear allá porque era un día de calor, pleno julio en la Florida hace mucho calor, y viene este lagarto y la comienza a devorar a esta hermana, ¿no? Y la ataca y este pastor comenzó a decir, hermanos, ¿no se dan cuenta de lo que está pasando? Que el cocodrilo está devorando esto. Y los hermanos dijeron, "Shh, hermano, cállese, por favor, no diga nada". Y luego un tercer hermano se mete y pasa exactamente lo mismo. Bueno, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? Es que históricamente en la Iglesia de Cristo hemos abordado lamentablemente este tema de la sexualidad de la misma manera. La sexualidad está desbordada en la vida de muchos hombres y mujeres, fuera de los límites que Dios ha establecido, y está realmente devorando a muchos hombres y mujeres, sin importar la raza, sin importar la edad. Y nos gustaría decir que está pasando afuera, ya fuera de la iglesia, pero está pasando en nuestras congregaciones. ¿Y qué hemos hecho históricamente en las iglesias? Shh, hermano, cállese, no, no, este tema no se habla. Y no se ha sabido cómo tratar redentoramente este tema de la sexualidad. Así que, Pastor David, te honro, te bendigo por esta iniciativa, este libro que está lanzando, este seminario, porque entendemos que el tema, se habla de sexualidad en todos lados, amigos, menos en el lugar donde se tendría que hablar de una manera redentora. Buenas eh, noches. eh, Buenas en la Iglesia noches. de Cristo es donde deberíamos estar hablando de este tema, ¿no? Y Mauro, si quiero Informando a agregar algo nuestros ahí, hijos. si quiero agregar algo rapidito, por favor no Adelante, te amigo, olvides adelante. de traer muchos materiales que tienes allá. Trae Bueno, todos los que te quepan en la mochila. bueno, amigo, gracias, gracias. Y esa es la idea de este tiempo, va a ser un abreboca, digamos, la intención de esta noche es poder brindarles algunas herramientas, voy a compartir, si me permiten y me dan permiso para poder compartir pantalla, ahí está, acá está, perfecto, share, bien. Quisiera compartir con ustedes, me ven bien allí, ¿no es cierto? Perfecto. Esta presentación, les voy a pedir por favor que vayan comentando, vayan comentando, vayan haciendo, interrúmpeme, por favor, David, los hermanos que quieran hacer alguna pregunta por el chat. Aquí aparecen las preguntas. La pueden hacer personalmente a mí o al grupo en general, no hay ningún problema, vamos a tratar de responderles. Pero ¿cómo intervenimos en estas instancias de quebranto sexual, relacional en la Iglesia de Cristo? Y el motivo, el propósito, el objetivo es poder dar algunos principios fundamentales, algunos primeros auxilios que nos ayudará a cómo comenzar a abordar este tema de una manera restauradora, de una manera redentora, de una manera bíblica
pero también, amigos, una manera compasiva. Y esto es muy importante. Básicamente, una presentación del Ministerio de Restauración surge a partir de mi propia historia de quebranto relacional, sexual. Yo me estuve involucrado hasta hace 30 años en el mundo homosexual. Y aquí hay una imagen de cuando el Señor sale a mi encuentro allí por el año 1995. No sé si tú, David, habías nacido en esa época, pero Dios No, me no, no. encontró, yo me encuentro mientras yo estaba practicando el pecado sexual, ¿no? El pecado de la homosexualidad. Y el Señor sale, me encuentro, había ya los que vayan a las otras ponencias que voy a tener, voy a compartir quizás algunos pedazos de mi testimonio que hacen a la enseñanza, ¿verdad? Pero básicamente el Señor sale a mi encuentro revelándose como un padre bueno, un padre que no estaba enojado conmigo, un padre que me aceptaba incondicionalmente, no que me aprobaba incondicionalmente. Y eso es algo que tenemos que entender, que Dios nos acepta incondicionalmente, pero no aprueba todo lo que hacemos. Así como los que somos papás, ¿no es cierto? Aceptamos incondicionalmente a nuestros hijos, pero no aprobamos todo lo que hacemos, ¿verdad? Todo lo que hacen ellos. Así que Él sale y me encuentro y me revela su corazón de padre. Él me toma de la mano, me saca del mundillo homosexual y en un periodo de unos 5 años forja una restauración en mi identidad como varón. eh, y lo que comenzó a ser el Señor fue tan heavy, tan potente. Los chilenos usan esa palabra que realmente no pude hacer otra cosa que compartir lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Incluso cuando en los primeros años del proceso de restauración, a medida que yo iba obteniendo material, estamos hablando hace 30 años, donde recién aparecía en Internet, no había mucha información con respecto a estos temas, comencé a compartir lo que Dios estaba haciendo en mi vida, desenterrando verdades bíblicas, principios bíblicos que yo voy a compartir ahora con ustedes, compartirlo con el grupo de jóvenes universitarios de esa pequeña congregación donde yo estaba en ese momento. Y lo más glorioso es que Dios no solamente me comenzó a restaurar a mí o estaba restaurándome a mí, sino que también a estos otros jóvenes con los cuales yo abrí mi corazón y pudimos compartir esto tan poderoso que Dios estaba haciendo, cómo Él estaba restaurándome a su diseño original. Eh, y espero que a partir de lo que el Señor, bueno, luego de estar 5 años en un proceso muy intenso, de haber estado en el seminario en Estados Unidos por 2 años, en California, fue tan impresionante lo que Dios hizo en mi vida que no podía, como decía, dejar de consolar a otros con el mismo consuelo con el que fui consolado. Y es así como nace el Ministerio de Restauración, con sede en Córdoba, Argentina, pero que ya tiene filiales y sucursales y grupos en diferentes partes de Latinoamérica. Pero quería comentarles un poquito de mi trasfondo para que ustedes sepan que este año cumplimos 25 años de ministerio. Ahora justamente en el mes de abril, cuando yo regreso del seminario de Estados Unidos a la Argentina, comenzó el Ministerio de Restauración. Así que lo que yo voy a compartir con ustedes, amigos, no solamente viene de mi propia experiencia personal, sino de haber ayudado durante 25 años a cientos, quizás me atrevería a decir a miles de personas, a través de seminarios, congresos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quería dar esta carta de presentación primeramente para glorificar a Dios, que si hay algo que o alguien que tiene que ser honrado en todo esto es la fidelidad de Dios en perseguirme, en salir a mi encuentro y en rescatarme una y otra vez después de los tropiezos, las recaídas. Y fue ese amor incondicional tan increíble. Cuando Dios se hace real en nuestras vidas, no podemos dejar de compartir cuán real nuestro Dios es. Y es eso lo que comenzó el proceso y lo que hasta el día de hoy, como dice Pablo, de gloria en gloria, estamos siendo transformados como por el Espíritu, dice la Biblia. Bien, suficiente la introducción. Tuve la posibilidad de conocer a una mujer preciosa, maravillosa, una mujer de Dios realmente, en un momento la van a conocer. Tenemos un hijo y vivimos en Córdoba, Argentina, y somos parte el equipo pastoral de Toma tu lugar, aquí en Córdoba, con el pastor Marcos Brunet, que seguramente lo conocerán. Bien,
Vamos a hablar, por favor, interrúmpanme si tienen que agregar algo, voy a ir chequeando aquí el chat. Bien, intervenciones. Vamos a delinear algunos principios, amigos, que tenemos que tener en cuenta y no tenemos que evadir, soslayar, digamos, que tenemos que prestar atención a que cuando hablamos acerca de un quebranto sexual, de un quebranto relacional, estamos hablando de un tema bien complejo. No es algo sencillo, no es algo que lo podamos minimizar o subestimar. Hay una multiplicidad de factores que interactúan, ¿no?, entre ellos, que hacen que este tema, el abordaje y la intervención sea tan compleja como el problema. Y Pablo allí a nuestros hermanos en Tesalónica, que estaban ellos no tan impregnados por la mentalidad griega, donde el alma estaba separada del cuerpo, el cuerpo del espíritu, les dice a los hermanos allí en Tesalónica que el mismo Dios de paz los santifique por completo. Completo significa todo, ¿no? Pablo, que había sido criado con mentalidad judía, hebrea, ¿no es cierto?, ve al ser como algo completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí Pablo les aclara que todo nuestro ser tiene que ver con el espíritu, el alma y el cuerpo, porque algunos decían no, que nuestro ser tenía que ver solamente con el alma, que el cuerpo era algo desechable, desdeñable, etc. Él declara que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando hablamos de este tema, estamos hablando de todas las áreas del ser humano, no solamente el área espiritual, no solamente el área almática o psicológica de las emociones, no solamente la parte física, ¿no?, del cuerpo. Así que cuando hablamos del quebranto sexual, estamos hablando, amigos, de un síntoma, ¿no?, de raíces muy profundas, tanto en el espíritu como en el alma, como en el cuerpo. Situaciones dinámicas, psicoespirituales, físicas que no se pueden separar, no se pueden con un bisturí dividir, esto es, porque, como decía, somos un ser complejo y este tema es un tema complejo que atañe al espíritu, al alma, al cuerpo, a todo nuestro ser. Y aquí la foto del árbol. ¿Por qué pongo esta foto del árbol? Porque históricamente en la Iglesia de Cristo lo que hemos hecho es cortar las ramas. ¿Qué pasa si cortamos la rama del árbol? ¿Qué va a pasar luego de las lluvias, ¿no?, y del sol? Esas ramas van a volver a crecer, ¿no? Lo que históricamente en la Iglesia de Cristo, la manera como hemos abordado esto, es de una manera más bien moralista, conductista, de detener los comportamientos, que bíblicamente es así, es certero. Pablo dice en Colosenses, ¿no? Colosenses 3, morir a las obras de la carne, la lujuria, la inmoralidad sexual, al adulterio. Hay que morir a eso. Eso es un primer paso, pero muchas veces nos hemos quedado solo con el comportamiento. Hemos tratado el síntoma y no hemos ido a las raíces, hermanos, que es lo más importante, porque luego, como decía, si cortamos las ramas, luego, y no tratamos las raíces, luego esto va a volver a crecer, va a volver a surgir. Por eso es tan importante tener este entendimiento, hermanos queridos. Bien, mire, aquí he hecho una imagen de la anatomía del quebranto sexual. ¿Quién puede decirme qué puede ver? A ver, abra su micrófono allí. ¿Qué es esta imagen? ¿De qué se trata? ¿Qué puede ver usted allí? Un iceberg, un iceberg. Un iceberg, un iceberg. Y el iceberg, muy bien, es un témpano, ¿no es cierto? Un iceberg que tiene dos partes muy importantes. Una que es notable, que es muy pequeñita, que es la que se ve, ¿no es cierto? Pero por debajo hay toda una estructura que no se ve, ¿no es cierto? Y lo que le pasó, ¿por qué se hundió el Titanic? Ustedes saben que en ese tiempo no se tenía el entendimiento que tenemos ahora. Veía que, bueno, no, era un pequeño iceberg, pero no tenía la dimensión que tenemos nosotros ahora de este tipo de fotografía. De ver que hay toda una estructura muy profunda que subyace a eso que se ve visualmente. Por eso le pongo anatomía del quebranto sexual, porque vemos, lo que se ve es el comportamiento, la conducta,
compulsiva, ya sea, ya vamos a ver algunos de los ejemplos, la práctica de la masturbación compulsiva, pornografía, sexo online, etcétera. Pero lo que nos olvidamos muchas veces de tratar nosotros son las raíces, lo que decía, las dos partes tan importantes que tenemos, amigos, que abordar cuando tratamos estos temas. El comportamiento, que sería masturbación compulsiva, las dependencias emocionales, sexuales, prácticas sexuales fuera del diseño del Señor para la sexualidad y las relaciones, qué es lo que se ve y qué es, como decía yo, hemos estado tratando históricamente en la iglesia, pero nos hemos olvidado de ir a las raíces. ¿Y qué quiero decir con estas raíces? Raíces muy profundas de índole almático, espiritual, como son la iniquidad, el autoaborrecimiento, privaciones, carencias, abandono, rechazo, descuido, abuso, un sinnúmero de situaciones en la vida de la persona que están por debajo de eso que no se ve, ¿no es cierto? Es un dolor muy profundo en el corazón, en la vida de ese ser. Y ese comportamiento, amigos, compulsivo, pecaminoso, esa conducta, lo que hace es como un anestésico. Entumece, anestesia ese dolor en el corazón, en el espíritu, en el alma de esa persona, ¿no? Y es muy importante que veamos esto, porque cuando vemos lo pequeño que es la partecita de arriba del témpano, decimos, wow, sí, tenemos que tratar con eso y es muy importante en el primer tiempo que ayudamos a las personas que lleguen a alcanzar sobriedad sexual, esto es muy importante, pero no tienen que quedarse solo con eso, sino tienen que ir a las raíces profundas que están empoderando, que subyacen a ese comportamiento compulsivo, pecaminoso, a ese quebranto sexual, ¿no? Y es lo que tarda más tiempo la persona en, primero, ponerse en contacto y luego de lidiar redentoramente con el dolor, ¿no? Es como la sola presión, bueno, tú, David, eres joven, no sé, te acordarás de tu abuela, si alguna vez viniste a la Argentina o en nuestros países, nuestras madres o abuelas usaban la olla a presión, ¿no? ¿Qué hacía la olla a presión? ¿No? Se empezaba a cocinar, a cocinar, a cocinar y luego salía, ¿no? Esa válvula, ¿verdad? Y Sí, lo que sí. sucede nosotros muchas veces es no tratar lo que está en esa olla a presión, en el corazón del hombre y de la mujer. Así que cuando hablamos de el quebranto sexual, indefectiblemente, amigos, no tenemos que mirar para el otro lado, no tenemos que hacer de cuenta que no existe, como contaba yo en la historia del misionero, no tenemos que, porque el dicho dice, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y si yo miro para otro lado, niego la realidad como, porque a veces en nuestras familias nos esposamos, nos casamos. Yo me crié en una familia con una mamá alcohólica, donde veíamos que ella era alcohólica, sabíamos, pero entre nosotros, entre los miembros de la familia, no hablábamos, ¿no? Era como el elefante en la sala, sabemos que está ahí, pero no nos animamos a tratar el tema, por temor, por vergüenza, ¿no? A veces la religiosidad ha hecho un trabajo muy fino en nosotros, ¿no? Culturalmente, como latinoamericanos, tratamos de mirar para otro, de evitar situaciones de conflictos, pensando si trato este tema, si yo hablo con mi cónyuge porque sé que él o ella está consumiendo pornografía, uy, se va a enojar. No, no. Tenemos que hablar, tenemos que tratarlo de una manera bíblica, pero también compasiva. Pero tenemos que intervenir. No podemos dejar pasar el tiempo. Y sobre todo aquellos amigos que están a cargo de congregaciones, de jóvenes, donde vemos que cada vez más la perversión va creciendo, ¿no? Si vemos que hay personas vulnerables que están siendo vulneradas por este tipo de quebrantos, tenemos que como Iglesia de Cristo intervenir. Porque lamentablemente, amigos, ya 25 años de ministerio, me toca decir que en muchas familias, por no haber querido tratar esto, no haber sabido cómo tratarlo, muchas veces por no saber cómo tratarlo, no lo tratan directamente, ¿no? Hemos visto
muchos quebrantos familiares, divorcios, hijos que se van al mundo, que se pierden, en fin. Pero estamos aquí, amigos, para, y si hay algo que nosotros podamos llevarnos hoy, es que en la Iglesia de Cristo, como hijos de Dios, tenemos las respuestas a este y a todos los tipos de problemas de quebrantos, ¿no? Incluyendo el quebranto sexual. Teniendo en cuenta algunos puntos. Primero, que la restauración es un proceso y que va a requerir no una intervención, porque hay veces que, bueno, vemos a alguien con un quebranto notable o vienen y nos confiesan como líderes, como pastores, un quebranto X de índole sexual, relacional, que fuese, sexual. Vamos al tema de la sexualidad. Si la persona se siente bien por haberlo confesado, Dios es justo, fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda la maldad cuando confesamos los pecados a Él, 1 Juan 1:9. Y hay cierta libertad que la persona comienza a experimentar en la confesión. Pero luego quedó todo ahí y no supimos cómo acompañar en ese proceso. Así que es muy importante que tengamos en cuenta que la restauración no es un evento. Fantasiosamente, o muchas personas en su imaginación vienen a nuestros eventos, a nuestros seminarios, quieren que le oremos pensando que, bueno, yo oro por esa persona, se va a caer, va a tener una manifestación, no sé, no sé, muchas veces piensan que con una administración la persona se va a levantar del suelo y nunca, jamás va a tener ningún tipo de tentación o de lucha. Y esto no es lo que está en la palabra, amigos, ¿no? Pablo, claramente, leamos el libro de Romanos. La santificación es un proceso, ¿no? No estoy diciendo que la salvación sea un proceso. La salvación es por fe en Jesucristo, no tiene el costo del ya lo pagó. Pero la santificación es un proceso que va a requerir de intervenciones. Por eso es tan importante, amigos, que como facilitadores, como líderes, como pastores, tengamos en cuenta que si alguien viene a confesarnos algo, tenemos que llamarlo a cuentas. Tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué puertas tú tienes que cerrar que no la va a cerrar ni Dios, ni tu cónyuge, ni yo, ni el copastor, ¿no? ¿Qué puntos de acción claros y específicos y qué fecha vas a tener que tomar esta decisión, ¿no? Si tu secretaria te estás acostando con tu secretaria, bueno, ¿cuándo te vas a cambiar de trabajo? Es decir, situaciones donde un seguimiento o intervención donde esa persona sea amorosamente confrontada con la realidad de su vida. Para eso tenemos que darle un seguimiento. Yo sé que no todos aquí tienen la capacidad o el llamado para poder dar seguimiento, pero sí dice sobrellevar unos la carga de los otros y así cumplir la ley de Cristo, dice su palabra. ¿Y saben qué contexto lo dice en Gálatas 5:20? Donde dice, si alguien es sorprendido en alguna falta, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, ¿qué quiere decir Pablo? Ustedes que han caminado un poco más con el Señor, restauradle en espíritu de mansedumbre. Es decir, que la restauración no es solo el nicho o la prerrogativa del Ministerio de Restauración o Abba Padre en Colombia, sino de la Iglesia de Cristo. Y qué bueno que se esté dando esta instancia de capacitación, amigos. ¿Qué tenemos que ayudar a las personas prácticamente? A identificar, hermanos, a desmantelar y a denunciar dentro de esa intervención todo el tapiz. Todo el tapiz es ese mosaico de mentiras que el enemigo ha entretejido en la vida de esa persona por tantos años. Ese patrón, todo ese paradigma de creencias, ya de algunos de décadas, eh, ha sido entretejido por muchas creencias, ¿no? Muchas creencias de las cuales muchas o algunas de ellas eran falsas con respecto a Dios, ya vamos a ver, a ellos mismos, a otros. Pero es muy importante que entendamos cuán importante es tratar el tema de lo que creemos, porque vamos a vivir aquellos que creemos, ¿no? Eso es muy importante. Y si estamos creyendo una mentira, amigos, vamos a vivir una mentira. Por eso es tan importante que las personas sean ayudadas a identificar a través de la palabra de Dios, de la consejería, de la confrontación
bíblica y amorosa, ¿no? De la convicción del Espíritu Santo para desmantelar, denunciar todas esas mentiras del mismo enemigo, ¿no? Y reemplazarlo ciertamente con ese engaño, esa mentira con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. ¿En qué áreas hay distorsión en la vida de una persona con quebranto sexual? En todo lo que tiene que ver con la visión de Dios, la visión que tienen de uno mismo. Ciertamente la visión de Dios va a estar, se desarrolla a través de toda una historia de la persona. Si se crió en el catolicismo, va a tener una visión de Dios diferente hacia alguien que fue criado en el judaísmo, por ejemplo, o en una iglesia cristiana evangélica. La visión que tenemos de nosotros mismos, por lo general, aquí hay una distorsión, sobre todo en el tema de la identidad, como ya vamos a estar viendo en un momento. Y visión de otros. La persona que ha creído mentiras con respecto a sí mismo y a Dios, indefectiblemente va a ver a los demás de manera distorsionada. Hay distorsión en cómo lo ve a otros. Vamos un poquito a adentrarnos en este tema. Bien, vamos a la parte que habíamos visto en cuanto a la restauración, ¿no? La restauración de la imagen de Dios en la persona. Porque lo primero que el quebranto hace, o lo que el enemigo quiere hacer, es distorsionar nuestra visión de Dios, ¿no? Si él ha logrado que la imagen de Dios esté distorsionada en nosotros, obviamente no lo vamos a poder ver a él de una manera apropiada y no nos vamos a poder nosotros ver como hijos de un Padre bueno, de un Padre amoroso. Así que vamos a la parte que nos compete como consejeros, como líderes en este tema de la intervención. Cuando hablamos acerca de los hábitos, prácticamente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que la persona, aquellos que hemos superado quebrantos en estas áreas, son hábitos o prácticas fundamentales para poder no solamente alcanzar la libertad, sino para permanecer en libertad? Porque hay muchas personas que alcanzan libertad por un tiempo, pero no han creado los hábitos suficientes como para permanecer en libertad. Y me atrevería a hacer una pregunta retórica, no me tienen que responder. ¿Cuántos de ustedes aquí dijeron el 1 de enero voy a ponerme a dieta, me voy a inscribir al gimnasio y voy a bajar esos 10, 15, 20 kilos que tengo de más? No levante su mano, por favor, ¿no? Quizás muchos de los que estamos acá empezamos en enero con toda la fuerza, febrero, ya un poquito no íbamos todos los días al gimnasio, quizás día de por medio, ¿no? Ya llegó marzo, ¿no? Llegaron las Pascuas, empezamos a comer huevo de Pascua y terminamos lanzando todo por la borda porque no desarrollamos los hábitos que teníamos que desarrollar. Lo mismo sucede en las áreas cuando hablamos en la intervención del quebranto sexual. Primero, el tema de la confesión. Hoy, un hermano que hace 40 años que está casado de otra ciudad, pidió ayuda al Ministerio de Restauración y él me dijo que en 40 años ha luchado en soledad. Nadie más que una psicóloga sabe de su problema de quebranto sexual. Ni su cónyuge, él ha estado hace 40 años casado, sabe de este tema, ¿no? Y en el momento pensaba, cuánto dolor, qué necesidad de cargar con esa mochila tan pesada por tanto tiempo, ¿no? Esa provisión tan maravillosa que tenemos los que estamos casados, de tener nuestro cónyuge a quien podemos abrir nuestro corazón. Pero muchos de los que servimos no tienen cónyuge o no es el tiempo todavía para la confesión a nuestro cónyuge y tienen que afianzarse en el cuerpo de Cristo. Un hermano, una hermana, como dice Pablo, vosotros que sois más espirituales, aquellos que hemos caminado un poquitito más con el Señor, que podamos brindar la confianza a las ovejas, a la grey de Dios, para que puedan confiar en nosotros y abrir su corazón. Este es un primer gran paso, amigos, tan, pero tan crucial, el de la confesión. Muchas personas no se atreven a confesar en su iglesia porque históricamente lo que se ha hecho con los pecadores sexuales es muy lamentable, amigos. Escuchamos historias muy dolorosas de cómo la iglesia realmente, en vez de ser el lugar donde la persona encontró contención, donde encontró misericordia,
compasión, fue el lugar donde encontró condenación, juicio, etcétera, etcétera. Así que me atrevería a decir que una de las primeras personas que el Señor tiene que tocar cuando hablamos de este tema de restauración sexual es a nosotros, a los líderes, ¿no? Nuestros corazones. ¿Cuánta compasión hay en nuestro corazón, ¿no? ¿Es nuestro corazón de piedra o es un corazón de carne, un corazón sensible? Estamos nosotros pudiendo reflejar esa gracia y esa verdad, esa plenitud. Dice Juan que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y por lo general, o históricamente, sé que ha habido ya grandes cambios en la Iglesia de Cristo, pero estos temas se han tratado con demasiada verdad, digamos, se gravita para el tema del moralismo, ¿no? Y no tanto el tema de la gracia. Y es una línea, amigos, que tenemos que aprender a caminar como líderes, como pastores de la Iglesia de Cristo, de tener el mismo corazón que tuvo el Señor Jesús con los pecadores sexuales, ¿no? Y en la palabra vemos al menos dos interacciones con pecadores sexuales. La mujer, ¿no?, samaritana, la que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio, ¿no?, que él no la condena, sino que la perdona y la llama a que tome mejores decisiones, ¿no? Cuando dice, ve y no peques más. Mujer, ni dónde estaban los que te condenaban. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Estoy diciendo, vete y toma mejores decisiones. Y es allí donde nosotros entramos como Iglesia de Cristo para ayudar a las personas, no a tomar las decisiones que ellos tienen que tomar, sino ayudarles en ese proceso, ¿no? Animándolas, llamándolas a rendir cuentas. Aquí hablamos acerca del arrepentimiento y los frutos reales del arrepentimiento, ¿verdad? El establecer un sistema de rendición de cuentas, porque como decía, hay personas que confiesan, se arrepienten, tienen esa experiencia de Salmo 51, donde David, ¿no?, siente convicción acerca de su pecado, de adulterio, de asesinato, y él escribe ese salmo, ¿no? Es esa verdadera experiencia donde Dios le cambia su corazón. Pero luego tenemos que seguir caminando en la luz de la confesión, de la verdad, de la rendición de cuentas. Y es aquí donde los sistemas de discipulado, los grupos de células, donde este seguimiento es tan importante para las personas que acompañamos, amigos, ¿no? El practicar las disciplinas espirituales como la oración, la adoración y el ayuno, todos estos hábitos van a, en una primera instancia de intervención, ser muy, pero muy útiles. Pero como decía, esto es para trabajar en la primera etapa, cuando estamos tratando el tema de las toma de decisiones en las conductas, en el comportamiento. Pero no nos quedemos allí, porque incluso, amigos, hay personas que cuando comienzan a hacer los grupos, a caminar con nosotros, tienen a un retiro, algo, se sienten libres realmente porque es tan fuerte lo que Dios comienza a hacer, pero se olvidan de esta otra parte del iceberg. Acuérdense, amigos, si hay una imagen que quisiera que ustedes se le quedara que se recordara, era que esta es la anatomía. Que no solamente tratemos el tema de la conducta, sino que animemos a esa persona y que podamos acompañarlas a la restauración, a la sanidad de esas raíces, ¿no? ¿En qué consiste? En la identificación de las heridas del pasado, de los traumas, como mencionaba, de abuso. Mire, estadísticamente, el 80% de las mujeres latinoamericanas han sido abusadas. Estas son estadísticas de Estados Unidos, de latinos que viven allá. Ustedes saben, Estados Unidos es el país de la estadística, ¿no, Pastor David? 60% de las mujeres, perdón, 80% de las mujeres latinas han sido abusadas y un 60% de los hombres latinoamericanos han sido abusados. Y estamos hablando de estadísticas de Estados Unidos, ¿no? Que es una realidad diferente a la que vivimos en Latinoamérica. Si estas estadísticas son tan alarmantes, ¿no? Imagínense las que tenemos que nosotros manejar. Así que el tema del abuso, por ejemplo, es una herida tan, pero tan profunda, hiere tanto el alma de una persona, forja una grieta en esa alma a través de la cual influencias espirituales comienzan
a oprimir a esa persona, ¿no? Y es muy importante que la persona, cuando lo llevemos en un proceso de renuncia, no solamente pueda renunciar a todas las influencias espirituales que la han oprimido, esas puertas abiertas que ha habido, pero sino que también puedan cerrarlas, puedan sanar esas heridas de su pasado, ¿no? El rechazo, el abandono. ¿Cuánta orfandad, amigos, hay en nuestra Latinoamérica? Usted sabe que aquí en Argentina está el gaucho. El gaucho viene de la palabra guacho, de la palabra bastardo, de huérfano. Toda Latinoamérica fue diseminada por la orfandad cuando venían los colonizadores españoles y dejaban hijos a diestra y siniestra, ¿no? Hay una orfandad muy profunda, espiritualmente hablando, en nuestro continente, que tiene que ser desterrada del espíritu, de los corazones de muchos hombres y mujeres, ¿no? Ayudar también en este proceso de transformación de la mente, que eso va a llevar toda una vida, ¿no es cierto? Pero ayudando a identificar claramente esas mentiras que esa persona ha ido creyendo, el alma ha ido creyendo a través de su historia. Y solamente exponiéndose a la luz de la palabra de Dios, del Espíritu Santo en tiempos de oración, puede Dios revelarle cuáles han sido las mentiras que esa persona ha creído a partir de las heridas. Por ejemplo, vamos a algo práctico. Una persona que fue abusada y cuando ese niño o esa niña fue a decirle a su mamá, mamá, el tío me abusó. Y si esa mamá dijo, cállate, cállate mentiroso, o tú lo provocaste, imagínese ese niño, esa niña comienza a creer desde muy temprano que ella fue la responsable o el responsable de ese abuso, ¿no? Y que él es abusable. Llega a creer que él es abusable, que es el felpudo, ¿no? La alfombra, uno se sacude los pies al entrar a una casa, a partir de una creencia errónea que comenzó a generarse de una situación de abuso. Por ejemplo, esto es una de muchas otras creencias falsas, de engaños que una persona comienza a desarrollar. Y nuevamente, vamos a vivir, amigos, aquello que creemos. Por eso es tan importante revisitar todo ese mosaico de creencias erróneas con respecto a Dios, a uno mismo y a otros. Ciertamente, el identificar el diseño original de lo que Dios creó con respecto a la sexualidad santificada, inspirada, aprobada por Él, y ciertamente conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre, ¿no? Como fue mi caso, cuando ya vamos a estar viendo, cuando estemos ese fin de semana allí, el 12 de abril, hombre y mujer los creo, ¿no? Esa para mí fue una verdad que realmente cuando la comencé a vivir, la tuve que comenzar a creer al principio, ¿no? Cuando yo estaba involucrado en el estilo de vida homosexual, pensaba que a Dios se le había chispoteado conmigo, como hacía el Chavo del Ocho. No, no, a ti se te chispoteó conmigo, tú cometiste un error conmigo, ¿no? Esto de hombre y mujer es para otros, no es para mí, ¿no? Y yo tenía la opción de creer lo que Dios decía, porque en realidad tenemos dos opciones, o creer lo que Dios dice, la verdad de Dios, la voz de Dios, o cualquier otras voces, la propia, la del mundo, la del enemigo, ¿no? Y el Señor me confrontó y me dijo, Mauricio, tienes que decidir qué vas a creer. ¿Vas a creer lo que yo digo, mi verdad, o vas a creer la mentira del infierno? Pero no, Señor, yo que hace tantos años que he tenido estos sentimientos y que he permitido que esos sentimientos me identificaran, me dieran identidad, ¿no es cierto? Y me dice, bueno, está bien, pero tenemos que comenzar con las creencias, que vamos a vivir y vamos a sentir aquello que creemos profundamente en nuestra mente, que arraigamos en nuestro corazón y se establece en nuestro espíritu. Y esto es a través de la palabra de Dios y de la obra del Espíritu Santo, amigos. Esto no es un mero trabajo mental. Entonces yo digo, uy, soy hombre, soy hombre, soy hombre, y hago un, no sé, como hacen no, los budistas, aunque es muy importante la repetición, dice, la fe viene por el oír, ¿no? La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no? Es decir, que las creencias vienen
por oírlas una y otra vez. Las mentiras que le hemos creído al enemigo, la incredulidad, viene por el haber escuchado mentiras una y otra vez, ¿no? Así que es muy importante que nos digamos la verdad, que aprendamos la verdad, que la aprendamos a abrazar a esa verdad, ¿no? Trabajar con las áreas espirituales, como es la idolatría, ¿no? Esto es muy importante. Aquellas personas que por tiempo han estado en relaciones idolátricas, ¿no? Que es básicamente lo que es una adicción sexual, es una adoración sexual. Se está adorando sexualmente o espiritualmente al ídolo del sexo, ¿no? Que en la Biblia está representado por Baal, Asera, Astarot, Astartet, etc. Bien, sigamos amigos. Algunos primeros auxilios, habiendo identificado, discernido la principal distorsión de la visión de Dios, se tendrá que intervenir para que en oración la persona pueda, primero, identificar los bloqueos. Los chilenos tienen una palabra que se llama tranca. ¿Cuáles son las trancas? Me gusta esa palabra, ¿no? ¿Cuáles son los bloqueos que esa persona tiene, tanto mentales como espirituales, en cuanto a su relación con Dios? Así que trabajamos primero para que esa relación primeramente se tenga que redimir, que restaurar, que es la relación con Dios. Porque al menos que la persona no haga las paces con Dios y tenga una visión suficientemente saludable del Padre, muy difícilmente van a alcanzar redención sexual, amigos. Vamos a reducir esto a todo un muy precioso y muy relevante sistema de creencias, cuando no es solamente sistema de creencias. Acá hay realidades espirituales. Lo que Cristo logró a favor a través de lo que Él hizo en la cruz para nosotros. El poder que hay en la sangre, cuando el Espíritu Santo interviene en nuestras vidas, hay poder. Pero para eso tenemos que comenzar a trabajar con la fuente, y esa fuente es nuestra relación con el Señor. Él es la fuente, ¿no? De nuestra restauración, de nuestra sanidad. Así que en la primera etapa, en nuestra intervención con las personas, hay que indefectiblemente trabajar con los bloqueos. Por ejemplo, uno de esos bloqueos es tratar con heridas maternas y sobre todo heridas paternas. ¿Qué concepto, qué experiencia ha tenido esa persona con su papá en lo natural? Porque la relación que ella ha tenido con su papá, si su papá fue un autócrata, autoritario, ¿no? Y era militar, y nuestra casa fue un regimiento y todos éramos soldaditos, indefectiblemente eso me va a influenciar de cómo yo veo a Dios, ¿no? Lo voy a ver como un general, y que yo soy un soldado y que el primer error que yo cometo me va a estar castigando, dándome con un paro en la cabeza, porque así fue mi relación con mi papá. Así que, ¿qué tenemos que hacer primero? Subsanar ese vínculo, subsanar esas relaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que luego podamos relacionarnos de una manera saludable con Dios. Porque ¿quién se va a querer relacionar con un Dios que es un déspota, que está enojado permanentemente, que está de mal humor todo el tiempo? La relación que hemos tenido con nuestro padre biológico, ese vínculo, indefectiblemente, sí o sí, amigos, los vamos a transferir en nuestra relación con Dios. Así que hasta que no sanemos esta relación y subsanemos este vínculo, muy difícilmente vamos a poder relacionarnos con Abba, con el Padre. Incluso yo siempre cuento que cuando comencé a profundizar en esta primera etapa en mi propia restauración, Dios tuvo que reconceptualizar la palabra padre, el término. Porque para mí padre era como decir el vecino de la esquina, no el tío abuelo. ¿Quién tiene una relación cercana con un tío abuelo? Muy poco, nadie, ¿no? Y decir padre para mí era decir tío abuelo, ¿no? Así que Dios tuvo que, Señor, Abba resignifica esto. Yo quiero tener una experiencia con quien yo llamo padre, porque la experiencia que tuve con esa persona que me llamaba padre fue tóxica, fue nociva, fue defectuosa. Y quiero que tú sanes eso para cuando yo llame padre, sepa que no me estoy refiriendo a eso, sino que me estoy refiriendo a Abba, ¿no? Así que bueno, identificar los bloqueos con Dios, que eso va a llevar un tiempo, amigos. Pienso que va a llevar hasta que lo veamos a Él cara a cara. De este lado de la eternidad, amigos, vamos a seguir profundizando los velos en nuestra relación con Dios, de ver cómo es Dios realmente se van a ir removiendo a medida que nos acercamos a Él. Segundo,
en este proceso, en esta instancia de restaurar nuestro vínculo con el Dios, con el Padre, el comenzar a desarrollar una vida espiritual, el poder escuchar la voz del Padre posicionándolos en su corazón, ¿no? Como decía recién el tema de la orfandad, el poder desterrar la orfandad del corazón, del espíritu de ese hombre, esa mujer, y que puedan abrazar la paternidad de Dios y puedan vivir esa paternidad de Dios y saber que ya no son esclavos, ya no son hijos, ya no son homosexuales, ya no son lesbianas, ya no son adictos, ya no son víctimas. Todos estos rótulos, ¿no?, que hemos ido poniendo durante nuestra historia, cuando comenzamos a posicionarnos en nuestra verdadera identidad como hijos e hijas, lo hacemos en relación a nuestro Padre. Por eso es tan importante, amigos, establecer a las personas o ayudarlas, a las personas a establecerse en el corazón de Dios. Identificar las mentiras con respecto a sí mismo, que ha creído. Escuchar la voz de Dios, certeramente la voz de Dios, como Él se manifiesta a través de una palabra, de una imagen, de la misma palabra de Dios, y poder abrazar esa verdadera identidad, ¿no? Como decía recién, despojarnos de todas creencias falsas, de todos títulos mentirosos que hemos adoptado para nosotros mismos. Identificar las mentiras creídas con respecto a otros, amigos, ¿no? Trabajar las heridas relacionales, como decía, con papá, con mamá, el tema del perdón con aquellos que nos abandonaron, que abusaron, que nos rechazaron. Estos son temas del alma que se tienen que tratar en un tiempo y eso va a llevar un proceso de intervención con un facilitador que pueda estar disponible, amigos. Ya, estoy terminando para que podamos ir a las preguntas. ¿Qué rol tiene la Iglesia de Cristo? Tiene un rol clave. Amigos, estamos convencidos de que enfermamos en grupo y sanamos en grupo. ¿Qué quiero decir? Estos quebrantos no surgieron en aislación, ¿no? No como Tom Hanks en Náufrago, no sé cómo se llamó en su país esa película, que él estuvo solo en una isla. No, no, estos quebrantos son relacionales, ¿no? El del abuso, el del rechazo, el de la violencia, el del engaño, es decir, que si enfermamos en grupo, sanamos en grupo. Esto es muy importante, que no sanamos en soledad. Es muy importante sí desarrollar una vida devocional en nuestra relación con Dios, pero tarde o temprano, como le decía, este hermano que hacía 40 años que luchaba con un tema sexual y su esposa no sabía. A este tipo de personas que hay que decirle, mire, usted sabe, tiene que abrir la puerta, lo que él hizo hoy, llamar al Ministerio de Restauración, hablar con ese pastor, hablar con ese líder, decir, Houston, estamos en problema. Abrir la puertita del cuartito devocional y decir, necesito ayuda. Y para aquellos que hemos sido criados en ambientes religiosos, en ambientes muy estrictos moralmente, donde estas cosas complicadas no se hablan, la cultura latina nos juega una mala pasada al principio. El tema de abrir y el qué dirán, qué van a pensar de mí que yo tengo estas luchas sexuales, ¿no? Pero hay tanta libertad cuando se toma ese paso, ¿no? Y lo que sí tenemos nosotros como cultura hispana, latina, gracias a Dios que he tenido la posibilidad de visitar, mire, desde Tijuana, bueno, varias ciudades del límite con Estados Unidos hasta Ushuaia, en Tierra del Fuego, toda Latinoamérica, si hay algo que tenemos nosotros como fortaleza los latinos es el tema de las relaciones. Cuán importantes es las relaciones y que cuando hablo de esto, cuando me refiero a esto, me refiero a la espontaneidad que tenemos como latinos en la relación, ¿no? ¿Por qué no nos juntamos a tomar un café? Quiero hablar contigo, como que fluye un poco más. Bueno, ustedes que son de Bogotá, algunos de Bogotá, sé que aquí hay varias iglesias, pero el haber vivido en California, en Los Ángeles, en otra nación, haber estado en Canadá, haber estado en Inglaterra, en otras culturas nórdicas, donde las relaciones son diferentes a las nuestras. Amigos, agradezcámosle a Dios por la iglesia latinoamericana, por las relaciones que podemos forjar y la fluidez en las relaciones. Es aquí donde, en un segundo paso, luego de haber abierto la puerta,
de haber roto con la vergüenza, con el qué dirán, con la religiosidad, confesar ese primer paso, que es mucho más difícil en nuestra cultura que en la cultura nórdica, ¿no? Sí, para nosotros es más fluido el tema de las relaciones. Por eso es tan importante saber que el cuerpo es el que sana el cuerpo. Sé que de niño me acuerdo, siempre andaba con las rodillas todas llenas de costras porque me caía y de chico aprendía que, bueno, me caía y mi madre me decía, ya te vas a sanar, Mauricio, no te preocupes. Y veía cómo el mismo cuerpo desarrolla defensas para sanar al cuerpo. Así que, amigos, la sanidad sucede en el cuerpo de Cristo, por la intervención del Padre en relaciones. Así que es muy importante que tengamos que trabajar en, como decía, por un lado, en las áreas que subyacen al comportamiento, ¿no? A esta conducta compulsiva, pecaminosa, este quebranto, pero que también nos afiancemos en el cuerpo de Cristo, que nos sometamos a un proceso y que las personas puedan establecer, desarrollar vínculos de discipulado donde puedan no solamente llegar a ser libres, alcanzar esa sobriedad sexual que necesita, sino también ir abajo, a la parte que subyace al iceberg, comenzar a tratar con esas heridas y poder mantener esa sanidad. Y como fue mi caso, como es en el caso de muchos otros hermanos que quizás usted conocerá, que están en nuestros ministerios, que están en las iglesias, consuelan a otros con el mismo consuelo con el que fuimos consolados. Quizá usted diga, pero Mauricio, yo no tengo un testimonio tan exótico como el tuyo, un pasado tan terrible, con una madre alcohólica, un padre adúltero. Yo no, no es tan grave mi pasado tan terrible. No importa, pero seguramente usted tendrá un testimonio de algo que Dios haya hecho en su vida. Mire, ese testimonio que quizá a usted no le dé importancia, para algunas personas puede llegar a ser de mucha bendición. Yo siempre cuento la primera vez que me animé a confesar esto, cuando usted vio esa foto al principio, cuando estaba yo en el mundo de vida homosexual, era porque había estado en la iglesia de Cristo y había visto lo que se predicaba en la iglesia de Cristo y había dicho en mi corazón, no, si acá se predica condenación de lo que yo soy, porque yo había llegado a creer la mentira de que era homosexual, de que había nacido así, de que había un gen gay, que me había nacido yo de esa manera, y acá se predicaba otra cosa, dije, bueno, esto no es compatible. Así que dejé la iglesia de Cristo a vivir la vida loca y a decir, bueno, debe dar rienda suelta a mis sentimientos. Si mis sentimientos hace tantos años ya una década que los tenía, a los 23 años que comencé a lidiar con esto, comenzó mi proceso de restauración, dije, perdón, 22 años cuando abracé el mundo homosexual, 21 años. Dije, bueno, he tenido ya por una década estos sentimientos, voy a dejar que me definan, voy a dejar que un rótulo que mis emociones, mis sentimientos, mi atracción me defina, básicamente. Y mire, para mi sorpresa, amigos, escuche, yo cuento esto y los pastores a veces, bueno, acá los argentinos somos muy pasionales, ¿no? Sobre todo los italianos, los que venimos de influencia italiana. Cuando comencé a frecuentar el mundo homosexual, ¿sabe con quién me encontraba en las discotecas gay, en los clubes homosexuales? ¿Sabe quién me encontraba? Al hijo del pastor, al baterista, al que había sido escuela maestra. La mitad de la iglesia evangélica, amigos, estaba en el mundo, en las discotecas homosexuales. Yo decía, pero por Dios, ¿qué ha pasado acá? ¿No? Y cuando por ahí hacía alguna relación con alguna de los ex cristianos o ex evangélicos, no sé, que habían salido de la iglesia, le preguntaba, ¿y cómo vos, hijo de pastor, terminaste en este mundillo? Y bueno, y los corazones se abren en ese contexto, ¿no? No, mi papá no tenía suficiente tiempo para estar conmigo, ¿no? Estaba más pendiente de las otras ovejas, quizás. Y yo me sentí compitiendo con las ovejas, ¿no? Y cuando fui abusado o cuando encontré pornografía, no supe cómo lidiar. Y terminó en esto, ¿no? Y uno se pone a pensar,
Amigos, todo esto es total y completamente prevenible. Estos quebrantos, amigos, son prevenibles si comenzamos una pizca de prevención en nuestros hogares, no a intervenir. En fin, eso les cuento para que cuando yo salgo, tuve la convicción una muy profunda, un 11 de noviembre del año 1995, ya van a ser 30 años. Yo salí, me encuentro por un periodo de 4 horas, estuve en el suelo llorando, quebrado, y dije, yo tengo que confesar esto. Fui a la casa de uno de los que había sido mi líder de grupo de jóvenes, a hablar con él y le confesé por 2 horas, abrí mi corazón, llorando allí. Y lo primero que él me dijo, Mauricio, gracias por tu sinceridad, por tu honestidad. Yo no conozco personas que hayan salido de esto, pero sí sé del poder de Dios para redimir una sexualidad quebrantada. Y él me cuenta que él había luchado con la masturbación y con la lujuria por años. Incluso él se había casado, él no lo había confesado, su esposa lo encuentra, bueno, un quebranto familiar, casi se separa. Fue tan terrible lo que él le pasó que Dios, él clamó a Dios y Dios intervino en su vida y trajo, y él me contó, Dios trajo una tremenda sanidad a mi vida, ¿no? En esta área de mi sexualidad. Entonces, yo que pensaba que me iba a llevar el tema de la masturbación a la tumba, Dios intervino en mi vida. ¿Cómo no va a intervenir en la tuya, Mauricio? Así me dijo él. Así que, amigo, no importa cuál sea tu trasfondo, si Dios ha lidiado y te ha ayudado con tu orgullo, con cualquier pecado que sea, ese poquito Dios lo puede usar para traer mucha sanidad, mucha esperanza a la vida de otras personas. Así que, amigos, yo ya he hablado suficiente, perdones, pero esta semana he estado con un poquito de un resfrío. Me gustaría leer y escuchar algunas de las preguntas que están aquí para que podamos responder. Bien, esto me lo está mandando a mí. Gracias, mi hermana. Bueno, me está Bueno, las preguntando por preguntas, alguna... muchachos. Luego Sí, sí, podemos acá poner estoy preguntas leyendo. Yo en podría el hacer una chat. pregunta en vivo sin necesidad de escribir. Dale, 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 paz. dale, hermano, mientras lea esto acá. Adelante, adelante, amigo. ¿Qué podríamos hacer los padres para Ah, prevenir todas esas carencias y esos momentos que se presentan en el hogar y no estar restaurando algo que pudo haberse solucionado en el hogar? Unos tips, por favor, Mauricio. bien, bien. Bueno, amigo, mira, gracias, gracias. Qué tremenda pregunta. Que me encantaría que todos los papás en todas las iglesias pudieran hacer estas preguntas. Es, amigos, primero, tener los ojos abiertos físicamente, ver qué hacen nuestros hijos, los ojos espirituales del discernimiento, ¿no? Eh, el- los ojos del corazón, es decir, cuánto nuestros corazones están vinculados significativamente con nuestros hijos, cuánta conexión hay. Somos solo proveedores que traemos el pan, ¿no? Las arepas, allí en Colombia, o realmente hay una relación real con nuestros hijos, ¿no? Esto es tan importante. Mientras más antes nosotros podamos identificar, amigos, conductas, situaciones que podamos tratar, que podamos, antes de no ir y decir, ¿por qué estás haciendo esto? Orar, Señor, esta situación que está pasando, ¿no? Poder tratarla siempre de una manera compasiva, bíblica, amorosa, pero también de toma de decisiones. Si nuestros hijos están tomando decisiones que están destruyendo sus relaciones o están, no destruyendo, están deteriorando su salud relacional, su salud sexual, esto lo tenemos que hablar. Ahora, vamos a un paso más allá, amigos. Esta es una historia que yo siempre cuento. Hace unos 10 años llama desesperada una mamá al Ministerio de Restauración de una mamá de Tucumán, al norte acá de mi país,
que ellos ancianos de la iglesia, una iglesia donde no hay pastores, son ancianos en la denominación de ella, así que como si fueran pastores. Llama desesperada porque ese día su hijita de solo 14 años se había dejado el celular en la casa y abre el celular y comienza a ver en el chat que su hija se había estado enviando fotos y videos sexuales, desnuda, al hijo de otro matrimonio de ancianos. Estamos hablando familias pastorales. Esto estaba pasando. Y cuando me comenta, y desesperada, imagínense, su niñita de 14 años, para ella era su niña, y encontrar esto fue algo espantoso, terrible, una desesperación. Le dije, bueno, hermana, cálmese, a ver, respire hondo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Usted o su esposo han, y si me pregunta, ¿consumen pornografía? Ella me dijo, no, yo no consumo, pero mi esposo es viajante para una empresa, porque Tucumán es como el centro del norte de Argentina, él viaja por las provincias, por ciudades del norte, se queda en hoteles solo con su computadora, su computador, y él sí consume pornografía. No sé con cuánta asiduidad, cuán periódica, pero consume pornografía. Le dije, amiga, esto es lo que tenemos que comenzar a tratar. Antes de poder tener la autoridad espiritual para decirle a mi hijo, mira, esto no te conviene, tenemos que comenzar por casa nosotros los papás, ¿no? Por eso este tema es tan importante, amigo, y tan delicado, y tan engorroso, y tan personal, porque nos lleva a nosotros, a los padres, a los líderes de las congregaciones, si queremos tratar temas de pureza sexual con autoridad, primero, la estamos viviendo nosotros, porque nuestros hijos se dan cuenta cuando hay religión, cuando hay religiosidad, cuando hay hipocresía, cuando estamos jugando a la iglesia, ¿no? Ellos son muy vivos, muy despiertos. Y si yo no he podido conquistar esa área sexual en mi vida, ¿qué autoridad voy a poder? A ver, como papá le voy a poder decir, hijo, esto no te conviene, pero muy difícilmente voy a tener una autoridad espiritual como para ayudarle a mi hijo. No es que no le pueda ayudar, pero primero tiene que estar esto espiritualmente cerrado en mi vida. Y le comenté, es muy sencillo, es como un paraguas, ¿no? Un paraguas que tiene hoyos. Los papás somos como ese paraguas. Si ese paraguas que tiene hoyos comienza a llover, nuestros hijos que están abajo se van a ver afectados. Espiritualmente nosotros somos esa cobertura, esa autoridad espiritual, ¿no? Autoridad, viene la palabra autorización. Y si en nuestros matrimonios, en uno de los cónyuges hay una grieta de esta índole espiritualmente, le estamos dando autorización legal al enemigo para que no solamente me oprima a mí, sino a mi cónyuge y de allí a mis hijos. Así que primero, amigos, esto lo tenemos que tratar en el seno de la familia, de nosotros como papás. Y no es que alcancemos la perfección y la completa sanidad, no, que hayamos aprendido a cómo lidiar redentoramente con el tema de las adicciones sexuales, adicciones a la comida, aquí no sé, en otros países, pero en Argentina, uno de los pecados en la iglesia evangélica más, digamos, pasado por alto es la adicción a la comida, por ejemplo, ¿no? Al vino no, ya las bebidas alcohólicas es otra cosa porque producen, pero ¿cuántos somos adictos a la comida y esto ni siquiera se habla en las iglesias, ¿no? Así que antes de que yo poder ayudar a mi hijo o a mi hija a transitar un camino de sanidad en algún área, yo tengo que haber experimentado primero el poder de Dios en esta área, la intervención del Espíritu Santo, ¿no? De poder decir, hijo, no te conviene esto, ¿no? Lo que yo tuve que hablar a mi hijo, obviamente. Nuestro ministerio, Dios me estaba enviando a las naciones y él venía con nosotros de pequeño en los aviones, a las conferencias. Y bueno, lo empezamos a educar, ¿no? Este es otro de los puntos, amigos, ¿no? La educación sexual infantil
que no esté a cargo de los maestros de la escuela dominical y mucho menos de los maestros de la escuela, amigos, ¿no? Que no tienen los conceptos que tenemos nosotros. Para un hebreo, en la mentalidad hebrea, hubiera sido impensable darle su hijo a un filisteo para que lo educara. Eso no era parte de su mentalidad. Y lo que hemos hecho nosotros los cristianos, hemos dado a nuestros hijos a los cananeos, a los filisteos, para que les enseñen cosas que nosotros les deberíamos enseñar, ¿verdad? Así que la educación sexual comience por casa. Por ejemplo, ¿cuántos preadolescentes o aprenden de un ejemplo práctico? El término que utilizamos para identificar los órganos sexuales. ¿Quiénes son los primeros en informar esto a nuestros hijos? ¿Somos nosotros los papás? Como tiene que ser, que el niño tiene pene, la niña tiene vagina, o aprenden la barbaridad y la aberración que se aprende en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema tan importante que lo tenemos que comenzar a enseñar de pequeño, ¿no? A que nadie tiene que tocar ciertas partes del cuerpo. Que hay personas que no se pueden acercar a ti así o así, ¿no? Porque nosotros jamás dejamos a nuestro hijo en cuidado, bueno, nuestros padres ya están fallecidos, sino al cuidado de la hermana mayor de mi esposa Daniela. Eh, pero siempre estamos con supervisión, éramos reticentes incluso a tener una niñera, que yo fui abusado por una niñera cuando era niño, así que para mí yo dije, no voy a tener niñera, o lo cuida la mamá o lo cuida el papá. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué pagarle a alguien que me cuide los hijos si fue Dios el que me los dio a mí, no se los dio a la otra persona? Si hay personas de extrema confianza, bueno, por ejemplo eso. ¿Cuánto abuso sexual se puede prevenir, amigos, con una pizca de prevención, ¿no? Así que esos son algunos de los puntos, el ir hablando. Hay mucha información con respecto a esto. Aquí en el matrimonio Sinali, tenemos la bendición de los pastores Sinalis en el Chaco, en Resistencia. Ellos han escrito muchos libros en cuanto a la educación sexual infantil. Eh, bueno, ya hay material en internet, hay montones de videos de cómo poder hablarle a nuestros hijos de acuerdo a la edad lo que sea apropiado. Cuando hubo un momento, yo tuve que hablar con mi hijo Jonathan y decirle de mi pasado, pero ¿cómo comencé? ¿No? Todos pecamos, todos tenemos una historia pasada que Dios ha redimido, ¿no? Ninguno está exento de herir a Dios, de herirnos unos a los otros. Es decir, comenzar con el ABC de la teología cuando son pequeños, ya que cuando sean grandes, ¿no? Y cuando nuestro hijo quiso incursionar en la pornografía, yo no lo pude sentar al frente mío y decir, hijo, esto te puede destruir, ¿no? Porque a mí casi me destruye. Así que y pude lidiar, yo sé lo que es esa lucha, pero también sé de un poder mucho mayor que ese, que interviene en nuestras vidas, ¿no? No te quiero robar más tiempo. Acá hay una pregunta, amigo, dice, en caso que las personas en consejería confiesen un pecado sexual y el motivo inicial por el cual solicitó la consejería es otro, ¿hasta cuándo se hace el acompañamiento del proceso del quebranto sexual, sabiendo que es un proceso largo normalmente? ¿Cómo se podría manejar? Eh, cada, yo sé que usted tiene, no sé cuántos hijos tiene cada uno de ustedes, pero así como son los hijos, así son las ovejas que el Señor trae. Algunas, el proceso es más, más corto, más tedioso. Algunas ovejas nos van a hacer rabiar un poco más, otras nos van a hacer llorar, otras nos van a hacer gozar, pero tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame tu corazón, ¿no? Los procesos van a variar en la vida de las personas. No hay, bueno, usted en 3 meses usted va a ser completamente restaurado. Una persona que a los 60 años confiesa una adicción sexual. Si alguien dice, mire, usted en 3 meses va a ser restaurado, no, o cuando, si yo hago la escuela de restauración de ustedes, Ministerio de Restauración, Pastor Mauricio, yo 9 meses voy a estar restaurado, y le digo, amigo,
Esto no es un curso de inglés que uno aprende, ¿no es cierto?, en 9 meses. Esto son procesos muy complejos del alma, del espíritu, donde hay cuestiones físicas, hormonales, en el tema que son difíciles de poner un tiempo, ¿no? Eh, Cuando un joven desde muy niño fue formado en un hogar cristiano y de su adolescencia declara quebranto sexual como homosexual, pero no quiere ayuda, sino desea aceptación de su condición y se aparta de todo lo que pueda confrontarlo con la verdad. ¿Cómo llevarlo a libertad? Además de orar y ayunar, rodearlo de amor, ¿qué más puede hacer? Gracias por la orientación. Tenemos que ser el reflejo de Cristo. El testimonio que le tenemos que, el mejor testimonio es nuestras vidas. ¿Qué estamos reflejando? ¿Estamos reflejando a la religión evangélica o estamos reflejando el corazón de Cristo, que aceptó incondicionalmente a los quebrantados? Obviamente no aprobó, como es muy importante eso. Los aceptamos con el amor inagotable e incondicional de Dios. Pero Dios no aprueba todo lo que hacemos, ¿no? Que sepan que nosotros no los condenamos a ellos, ¿no? Que los amamos incondicionalmente, pero que hay un diseño. El hecho de poder acercarse, sobre todo si es cuando hay un familiar, allí es donde más delicado se torna el tema. Cuando es alguien de la iglesia, bueno, o alguien que ha sido parte de la iglesia y que yo no tengo una relación. ¿Qué pasa con aquel ser querido que está en una relación o está en un estilo de vida que está fuera de lo que Dios ha establecido, ¿no? Eh, Claudia, la hermana mayor de Daniela, mi esposa, luego de muchos años de luchar en soledad, ella decide dejar la iglesia y vivir una vida lésbica. Se fue al lesbianismo, casi una década estuvo viviendo y nosotros ya estábamos casados con Dani. Ella había venido al ministerio, había empezado a caminar, pero bueno, no permaneció en sus decisiones. En fin, se va al estilo de vida homosexual y para esto fue muy doloroso para mi esposa. Eh, el Señor le mostró algo muy claro. Le dijo, porque claro, lo inicial es, mira lo que dice la Biblia, lo que vos estás practicando es abominación. Y las personas saben esto, las personas saben que los que han estado en Cristo, que su conducta está fuera de lo que Dios ha establecido, ¿no? Y le dijo a mi cuñada, no me vengas con eso porque yo lo he predicado, ¿no? Así que el Señor le dijo, mira, la estrategia es ganar su corazón. Que tu vida, tu corazón sea un puente al corazón del Padre, ¿no? De tu hermana al Padre a través tuyo, ¿no? Y poder establecer una relación con límites apropiados, ¿no? Por ejemplo, cuando una vez vino a casa Claudia, que trajo a su amante, a otra mujer, nuestro hijo Jonatán era un bebé, tendría meses, y en un momento yo me di cuenta que estaban tomadas de la mano, estábamos cenando, dijimos, sí, que venga a cenar, va a estar, porque quería conocer su amante, quería conocer a nuestro hijo, sí, no hay problema, lo va a conocer. En un momento de distracción veo que se toman de la mano así debajo de la mesa, cosa que mi esposa no se dio cuenta, yo no dije nada, se fueron, yo le dije, mira, Dani, vamos a tener que hablar con Claudia porque sí, puede venir a casa, la vamos a aceptar, pero aquí tenemos ciertas normas, ¿no? Y esto, no hay ningún problema que venga con su amante, pero por favor vamos a respetar estos límites, ¿no? ¿Por qué? Porque le queremos dar a nuestro hijo otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que es, ¿no? Una relación de acuerdo al diseño hombre y mujer. Y ella lo aceptó, no tuvo ningún... Pero fue difícil, fue una situación difícil, ¿no? Pero cuando hay realmente una relación de corazón a corazón, podemos llegar, como fue en el caso de Claudia, la última mujer con la que ella estuvo involucrada se mató en un accidente y destrozada, cayó rendida a los pies del Señor y la primera persona a la que llamó fue a nuestra casa. En ese tiempo no había celulares, o sí había, pero
atiendo yo llorando, desesperada, que se había matado María Elena, su mujer. Digo, vení a casa que te vamos a recibir. Y allí la pudimos recibir, porque ella sabía que había corazones abiertos y brazos, ¿no? Por eso somos el cuerpo de Cristo, los brazos del Padre para poder recibir, ¿no? Y hasta el día de hoy, luego de 15 años, Claudia se ha mantenido firme, ella es parte de nuestra junta directiva. En fin, esto para mostrarle que sí se puede ganar a cualquier ser querido. Incluso si están de novio y están viviendo juntos, un hombre y una mujer. ¿Están dentro del diseño hombre y mujer? Sí, pero está fuera del matrimonio, del compromiso, ¿no? Dejarás a tu padre y a tu madre. Es importante el matrimonio. En fin, sigamos ganando a las personas con el corazón de Jesús. Sigamos. Yo también quiero hacer una pregunta en vivo. Desde cómo abordar el quebranto sexual. Bueno, ¿qué pasa si hay quebranto sexual dentro de abuso dentro de la iglesia? Bueno, no sé en su país, amigos, pero aquí cada vez más las leyes son más estrictas con respecto al tema del abuso sexual. Si nosotros nos llegamos a enterar de que alguien está abusando sexualmente de alguien, de una persona menor de edad, es decir, de 17 para abajo, tenemos la obligación de denunciarlo, podemos llegar a ser pasibles de demandas o de estar involucrados en cuestiones, en litigios jurídicos, ¿no? Así que es muy importante que nosotros llevemos esto seriamente, que no miremos para el otro lado y que pongamos un manto ¿no? de piedad. La compasión es muy importante, tenemos que tratar estos temas compasivamente, pero cuando sabemos que hay temas de abuso sexual, por cuestiones para incluso proteger. Conozco casos donde han perdido hasta el local de la iglesia, el salón, porque han contra demandas de abuso sexual. Estaban sucediendo en la iglesia, las autoridades sabían y no se denunciaban a los abusadores. Así que es muy importante que se pueda tomar todos los recaudos posibles, primero para que esto no suceda en nuestras congregaciones. Y si se llegara a suceder, a estas personas hay que apartarlas de todo contacto que tengan con vidas vulnerables, es decir, con personas menores de 18 años. Y si las personas quieren algún tipo de tratamiento o restauración, se le puede dar y se le puede atender, amigos. Muchas personas llegan con heridas profundas causadas por líderes o miembros de la misma iglesia, lo que hacen que desconfíen del discipulado y de cualquier autoridad espiritual. Esto es muy cierto, amigos. En línea con lo que mencionaba sobre la gracia, ¿cómo podemos acercarnos a estas personas con sensibilidad sin ignorar su dolor, pero tampoco dejando que su herida se convierta en una excusa para aislarse o negarse en un proceso de sanidad? Qué excelente pregunta. Una de las heridas más difíciles o más engorrosas y más delicadas es la del abuso espiritual, ¿no? Que sucede en nuestras congregaciones. Cuando la persona ha sido herida espiritualmente, llámese por manipulación, porque situaciones dentro de la iglesia muy conflictivas que la hirieron profundamente a esa persona, sobre todo si hubo alguna autoridad eclesial involucrada, un pastor, un anciano. Lo primero que tenemos que hacer cuando una persona abre el corazón y nos confiesa, ¿no? Porque ese es otro tema. Hay personas que a lo mejor vienen a nuestro retiro, oh, Mauricio, Daniela, qué hermosos sus retiros, pero yo me quiero quedar aquí, ¿no? En este hotel tan coqueto, donde la adoración, estoy como en... No, amigo, usted tiene que volver a su iglesia, usted tiene que volver a su comunidad y usted tiene que perdonar, ¿no? Usted tiene que extender perdón. No, no me vengas a hablar del perdón, de la iglesia. Usted tiene que sanar las heridas eclesiales, ¿no? Y el perdón es una de las medicinas más potentes para este tipo de heridas. Así que les cuento nuestra situación. La pandemia, nuestra congregación a la que pertenecíamos, no éramos, éramos del equipo de restauración pastoral, ministerial, pero no éramos los pastores principales. Viene la pandemia, el 1 de enero del 2001 se deshace la iglesia, los pastores principales se van, no había quedado edificio, se había desarrendado porque estábamos arrendando, sale muy caro,
nuestra iglesia se fuma, se desaparece y las ovejas, nosotros quedamos varados, ¿no? Terriblemente dolidos, heridos, porque los pastores no solamente eran nuestros pastores, sino que eran amigos. Nuestro hijo era amigo de sus hijos. Semanalmente nos juntamos a comer, como hacemos aquí en Argentina, unos ricos. Imagínense usted la decepción, la desilusión, el dolor, porque, bueno, habían pecados ocultos, cosas terribles, que, bueno, terminaron con la iglesia desvaneciéndose. Quedamos totalmente solos como familia. Seguimos reuniéndonos aquí en casa con mi esposa, mi hijo, mi cuñada Claudia y otras personas del Ministerio de Restauración que pertenecían a esa congregación. Hasta que una hermana, cuya hija se había ido al mundo y había vuelto como hija pródiga, había habido una reunión de los adolescentes de Toma tu lugar. Y nos comenzó a decir, ¿por qué su hijo? No, porque nosotros adorábamos aquí en casa, estábamos bien, pero nuestro hijo, que había pasado la pandemia, había estado 2 años aislado, porque aquí fue terrible la pandemia, nos encerraron por 2 años, haciendo escuela en casa, estaba muy solo, no tenía interacción con otros jóvenes, y necesitaba la interacción con otros adolescentes. Nos dice esta hermana, ¿por qué no los envía a ese, va el grupo de jóvenes de adolescentes a tomar tu lugar? Lo llevábamos a la reunión, le gustó y comenzó a ir, ¿no? Y yo feliz que él vaya a tomar tu lugar, pero yo no quería saber nada con la iglesia, ¿no? Incluso sabiendo que estaban los Brunets y los Consley y gente, cuando en las reuniones yo me quedaba en el auto, no quería saber nada con nadie, estaba terriblemente herido. Hasta llegó un punto donde mi hijo lo voy a buscar, me dice, mira, ya está Marcos Brunet, vení, habla con él, saludalo, que me preguntó de vos, que te conoce. No, está ocupado. No. Tanto insistió que yo dije, bueno, no me voy a resistir. Man. Ese día era un sábado, Marcos me dice, sí, yo sé de vos, los conozco, pero ¿cómo es esto que tu hijo está viniendo acá y ustedes? Le cuento, no, nuestra congregación es en casa, estamos felices así, no queremos saber nada, no le dije eso, nada. Con la institucionalización de la iglesia. Dice, no, vos estás herido, me dice, quizás ustedes estén heridos, ¿por qué no nos juntamos a tomar un café y hablar? Le digo, bueno, sí, como diciendo, mira que si Brunet va a tener tiempo para tomar un café con nosotros. Me fui y a los 2 días me llama por teléfono. No, yo le mando un mensaje porque él no había llevado el teléfono y dice, anotá mi teléfono, me da su teléfono, le mando un mensaje. ¿Cuándo nos podemos reunir? Y el jueves de esa semana siguiente nos reunimos y lo primero que, bueno, abrimos el corazón con mi esposa, no queríamos saber nada realmente, estamos muy heridos. Y lo primero que hizo Marcos Brunet fue, amigos, perdón, en el nombre de la Iglesia de Cristo, en el nombre de tus pastores, porque veníamos no con la herida de esa congregación última, sino con 15, 20 años que teníamos de herida eclesiales que no estábamos conscientes, ¿no? Así que, ¿qué puedes hacer cuando hay una persona que ha sido herida por la iglesia? Si tenés la posibilidad de acercar tu corazón y decir, te quiero pedir perdón en nombre de ese pastor, en nombre de ese líder que te manipuló o que habló de ti, yo te pido perdón como miembro de la Iglesia de Cristo. Y más ustedes que son ministros, que son líderes, qué poderoso que es decir, espiritualmente para nosotros amigos, ustedes saben, algo espiritualmente se removió de nosotros y dijimos, bueno, realmente fue tremendamente sanador para nosotros, tal es así que, bueno, hasta el día de hoy, 5 años ya estamos caminando juntos. Pero no hay cosa tan poderosa como pedir perdón en nombre de, ¿no? ¿Cómo trabajar la religiosidad de la iglesia y el costumbrismo de hacer las cosas del mismo modo? Ay, ay, ay. Eh, Mire, los grandes cambios en las congregaciones, en las comunidades, comienzan cuando hay personas que se lo toman en serio, amigos. Hemos tenido la posibilidad de visitar muchas congregaciones, de ser parte de nosotros como familia, como ministerio, de pertenecer a diferentes. Y hemos visto en otras naciones, en otras congregaciones, que cuando alguien realmente desea vivir la vida
real en Cristo, comienza eso a establecer cambios primero en su entorno, pero por alguien comienza, ¿no? Algunos decimos, bueno, no, pero es que el pastor que tiene que comenzar, es el anciano que tiene... No, no, no. El cambio comienza conmigo. ¿Cómo comienza conmigo? Por ejemplo, si veo religiosidad, me pregunto, ¿cuán religioso soy yo? Por ejemplo, si veo demasiadas costumbres o moldes que venimos arrastrando, a ver, ¿sigo yo siendo esos moldes, no? A ver, en vez de criticar a la iglesia y de juzgar, a ver, ¿qué puedo? Primero, oro yo para que el Señor realmente traiga un avivamiento a nuestros corazones, ¿no? Y los avivamientos históricamente siempre han comenzado por una persona. Y luego ese fuego es como una chispita que, ¿no?, empieza a quemar en otra persona, y en otra persona, y en otra persona. Así que los cambios profundos congregacionales, y perdón, David, que me esté yendo, pero bueno, me parece importante, porque muchas veces es la religiosidad, el costumbrismo, que nos impide poder ser reales con respecto a nuestras vidas. Pero esto, cerrando, nos falta, por ahí en 10 minutos les sirvo, comemos y nos acostamos, ¿vale? bueno, gracias, mi hermana. Claro que sí, Aquí ya gracias. van a ser las 11 de la noche. No, Bien, tengo un buenísimo. caso de una chica que vive con su novio y la familia de él. Desde hace varios años tienen relaciones sexuales. Ahorita estamos trabajando en la iglesia sobre sexualidad y cuando hablamos de cuidar, de esperar, de guardarnos, ella no tiene ningún síntoma de arrepentimiento. Dice que es su único novio, él no es creyente, que se van a casar, se siente feliz. ¿De qué forma? Bueno, mira, amiga, gracias, es una excelente pregunta. ¿Cómo se puede acompañar sin juzgar? Es decir, decisiones las personas no podemos nosotros tomar decisiones por esas personas. Hay que orar para que primero manifestarles la gracia de Dios y la verdad de Dios, y orar para que realmente haya una convicción profunda en su corazón, algo que usted no le va a poder provocar dándole bibliazos, ni desde el púlpito, ni desde el discipulado. No se logra así, no se logra orando por la persona, interesándonos realmente en la persona, ¿no?, en lo que hay en su corazón. Nuevamente, siendo ese canal, ese puente de amor del corazón de esa persona al corazón del Padre. ¿Cómo manejar el tema cuando hay menores de edad y los padres desconocen las situaciones que están atravesando sus hijos? Si usted es maestro de escuela bíblica, si usted es antorcha, son los adolescentes de nuestra congregación, si usted está con los adolescentes, sobre todo en la niñez, si usted es papá, si usted es maestro de escuela bíblica, usted está involucrado en la educación religiosa o bíblica de niños en la escuelita dominical, y usted está, o si usted es educador en una escuela pública y es maestra de jardín de infante, y si ve a niños y niñas con el comportamiento que sea, el niño que le roba la manzana al otro, que lo empuja y ve violencia, eso hay que tratar. Usted, por una cuestión de amor a ese niño, lo tiene que tratar. Y en ese contexto hay que sí o sí convocarlos a los jóvenes. En el ambiente de nuestras congregaciones tenemos que primero tratar con los chicos, ¿no? Hablar con ellos, llevarlos a conocer, ver cuál es realmente el problema, tratarlo primeramente, ¿no?, con los adolescentes, porque muchas veces si bypaseamos y hablamos directamente con los padres y decimos, en tal campamento vimos tal situación comprometida, estamos traicionando el corazón y la confidencialidad de ese joven, y muy posiblemente estamos perdiendo a ese joven a que se vaya al mundo, ¿no? Así que primero, en amor, lo hablamos con él, le preguntamos, nos cercioramos, lo amamos, ¿verdad? Y entonces, dependiendo del caso, de cómo tenga que escalar, porque si es un niño, un adolescente que vemos que está manoseándose a sí mismo o manoseando a otras personas. Por ejemplo, en muchos casos, por eso tiene que ver mucho el caso en cuestión, decirles, ¿sabe qué?
tenemos que hablar de este tema con la familia. Y te vamos a dar a ti primero, te vamos a pedir a ti, nosotros te vamos a acompañar, pero que tú puedas hablar con tus papás. Porque este tema en cuestión reviste cierta gravedad que no podemos dejarlo en nosotros. Necesitas la ayuda de tu familia, que ellos sepan, ¿no? Así que es un tema delicado, amigo, pero no podemos mirar para el otro lado y decir, no, me pareció que vi algo, o no, qué mal pensado que soy, ¿cómo estoy? No, no, no. Las cosas pasan, las hablemos de una manera amorosa, confidencial, y si vemos que tiene que escalar, ciertamente lo tenemos que llevar así. Sigamos, ¿alguna otra pregunta? Mauricio, ¿cuál considera ser la causa principal por la cual la ideología de género ha cobrado tanta fuerza y crecimiento en el mundo? Y como iglesia, ¿cuál sería el plan de acción efectivo a seguir? Bueno, el amor de muchos se enfriaría, dice la palabra, ¿no? El enemigo, la obra de las tinieblas, sabíamos que iban a crecer, iban a aumentar, y no es, la maldad en sí ha aumentado, ¿no? Ciertamente, a través de los medios, que si es algo, si el enemigo tiene la capacidad, porque realmente es muy inteligente el enemigo, si él puede usar instrumentos para llegar a muchas personas a la misma vez, lo va a hacer, ¿no? Y los medios son esos instrumentos, ¿no? A través de los cuales el enemigo comienza a bombardearnos desde, ¿no? Los dibujitos infantiles, ¿no? Del Bob Esponja, que no tiene sexo, o no sé cuántas otras, Mi Pequeño Pony, o no sé. El enemigo va a querer indoctrinarnos desde muy pequeño a creer mentiras, ¿no? Así que esto es parte del avance de las tinieblas en el mundo y ciertamente en los medios masivos. Hasta hace unos años atrás nosotros teníamos Netflix, por ejemplo, porque había comenzado The Chosen, que ahora gracias a Dios es gratis por todos lados, pero decíamos pagar una suscripción para ver solo The Chosen y luego terminaba esa temporada y el 95% del contenido era perversión sexual, ¿no? Perversión del diseño. Si el enemigo logra pervertir eso, amigos, eh, ha logrado, ha hecho un golazo, como decimos acá, al infierno, ¿no? Al reino de Dios, digamos. ¿Por qué? Porque distorsiona desde el principio, ¿no? Vemos desde el Génesis 3, comienza a distorsionar con preguntas, con mentiras. ¿Cuál es el diseño original? ¿No? Y ciertamente a través de la historia lo ha hecho y se ha intensificado en los últimos tiempos. Tal es así que no solamente en el mundo, nos gustaría pensar que solo en el mundo hay este tema de los grupos políticos o de los movimientos infiltrándose, ¿no? Ya cada vez más y más congregaciones cristianas, amigos, están no solamente aceptando matrimonios homosexuales, sino aprobando y bendiciendo y casando a personas homosexuales, ¿no? Que lo haga el mundo, bueno, no tienen un entendimiento, pero que lo hagan en la iglesia cristiana evangélica, eso es una señal segura de que Él está muy pronto a venir. Así que, ¿qué podemos hacer? Lo que tenemos que hacer como cristianos, la gran comisión, ir a toda tribu, lengua, nación, comunidad, colectivo, grupo, ¿no? Etnia, ¿no? Eh, y eso es el colectivo homosexual LGTB, la comunidad, como cualquier otra persona, cualquier otro grupo que no ha sido alcanzado, debemos alcanzarlo de la misma manera, como lo alcanzaría el Señor, con gracia, pero también con verdad, ¿no? Es un desafío, porque muchas veces no tenemos las herramientas de cómo enfrentar estas situaciones, ¿no? De cómo hablarles. Hablarle a una persona como a un alcohólico, como a cualquier otra, no es realmente tan complicado. Teniendo una vida que refleje a Cristo. Muchas veces queremos decir un montón de cosas cuando nuestras vidas dicen mucho más
que las palabras que queremos decir. Entonces, antes de dar una prueba, como voy a estar compartiendo el sábado 12, de nuestra fe en Cristo, nosotros tenemos que reflejar esa vida cristiana, ¿no? Tenemos que vivirla porque somos epístolas vivas, cartas abiertas, como dice la palabra, ¿no? Así que amando, aceptando incondicionalmente, no juzgando ni condenando, ni aprobando, pero sí amando, compartiendo, estrechando los vínculos, sobre todo aquellos que están cercanos a nosotros. Cuando hablamos acerca, así, bueno, del colectivo homosexual, bueno, sí, está allá afuera, pero ¿qué hay de aquellos que están en nuestras familias, ¿no? Que tienen que ser alcanzados, ¿no? Y por eso es tan importante de cómo es que estamos nosotros viviendo la vida en Cristo. Bueno, acá me están haciendo otras preguntas. Ay, ay, ay. Me están metiendo en temas muy heavy. Bueno, Yo creo David, que, Mauro, si algo, hagamos la última pregunta y ya cerramos, porque sé que ya allá está tarde, allá está, van a ser las 11 acá, sí. sí, por eso. Creo que la última, escoge Dale. ahí la última. Ah, bien. Me gustaría terminar con esta pregunta, amigos. Es que tantas, no sé cuál. Para. Preguntona. Bien. Bien. Ok. Bueno, algo que tiene que ver específicamente con el tema de cómo hacemos el proceso. Cuando alguien es encontrado en pecado sexual, ¿no? Por lo general, históricamente, esa persona se la disciplina y se le envía a la última fila de la iglesia, que sea la última en venir y la primera en irse del culto, ¿no? Y sacarlo de donde estaba, si estaba en la batería, en el teclado, donde sea. Y se la a esa persona aislado de todo contacto con los hermanos de la iglesia. Y no, realmente, gracias, una muy buena pregunta. No hemos sabido muchas veces cómo manejar esto, ¿no? Y disciplina sin corrección, sin restauración, realmente no tiene mucho sentido. No es más un castigo, eh, como diciendo, bueno, hiciste algo malo, ahora te toca a ti hacer, ¿no? Penar por esto, ¿no? Y ser penitente por 6 meses, por un año, y ver los frutos de arrepentimiento. Estaría muy bueno a esta persona que, bueno, los que no sé cómo cada congregación aquí, congregacionalmente, se tratan estos temas, de abordarlo de un punto de vista bíblico, ¿verdad? Pero también compasivo y someterla a la persona, a un proceso, sí, someterla. Brindarle a la persona un espacio para que se pueda someter a un proceso de restauración. No se le puede obligar, ¿no? Sino por amor a esa persona y por amor al Señor, es muy importante que esa disciplina haya una corrección, haya una restauración. Decir, bueno, no nos interesa tanto que tú toques la batería o enseñes. Nos importa tu vida, tu corazón, porque uno sirve a partir de que no por una obligación, por el amor y por lo que rebosa el corazón de uno, por amor al Señor. Así que trabajemos primero en este tiempo, 6 meses, 12 meses, hay diferentes programas, escuelas, en fin, pero no deslindarnos a las personas, decir, bueno, mira, te vamos a disciplinar y tú buscas restauración y ¡pum!, las sentamos ahí. No, sino que cada congregación pueda tener un espacio donde esa persona periódicamente pueda ser acompañada, primero dando cuenta de las situaciones en las cuales ha sido encontrada el pecado, sobre todo el pecado sexual, ¿no es cierto? Se ha podido resarcir, se ha podido pedir perdón, se ha podido confesar eso
no sé si está casado su cónyuge, a sus hijos, a la familia, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que rinda cuenta y que cierre las puertas que tenga que cerrar. Pero luego ir también a esas raíces. ¿Qué heridas, en qué proceso de restauración se tiene que someter esa persona realmente para que esto no vuelva a suceder? Porque no es poner un trapo, un paño frío y decir, bueno, confesó, pidió perdón y ya está todo, ¿no? Esto sabemos que es como cortar las ramas, no lo pillaron y más si es que lo encontraron. Una cosa es que la persona venga y lo confiese, ¿verdad? Y diga, bueno, yo quiero confesar que he mantenido relaciones fuera del diseño, ¿no? Y otra cosa es cuando lo que pasa, cuando es encontrado en pecado, ¿no? Y es confrontado, eh, que la persona pueda no solamente rendir cuentas, sino dar prueba de que se ha sometido a un proceso para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Y para eso tiene que ir a la parte de abajo, a saber cómo lidiar redentoramente con el dolor. Así que, bueno, ah, David querido, ya quedo sin voz prácticamente, mira, me han, Sí, sí te voy a ir me han hecho hablar colgando, mucho. Mauricio. Bueno, una bendición, amigos. Gracias. No, gracias, Mauro. Gracias por sacar el tiempo, gracias por Muchas esta gracias. capacitación. Gracias, Porfa, Mauricio. ponnos en el chat la página web de tu ministerio, por si llegamos a necesitar recursos, información. Nos encantaría poder tener acceso a esos recursos. También, si van a estar acá en Bogotá, pues bueno, acá en Bogotá, Mauricio tiene la tarea de traerme los recursos impresos. Ah, voy a volver a reiterarlo hasta que, Bueno, dale. pero ellos tienen recursos para familias, por ejemplo, familias que tienen hijos que están pasando por el engaño, el homosexualismo, el lesbianismo. Ellos tienen programas de prevención de abuso sexual, tienen programas de quebrantamiento sexual, de todas las cosas que ustedes imaginen. Ellos tienen un montón de programas súper útiles, súper bíblicos. Mis papás acaban de estar con Mauricio allá en Córdoba. eh, Silvano y Patricia estuvieron allá, y pudieron disfrutar, y siempre vuelven muy felices cuando están en algo así. Pero sí, sí queremos, ya pusiste la página web, ¿cierto? Sí, ¿No? amigos, Ok, siga. ahí está. Ok. Restauración Ministerio. Si usted pone en Google Ministerio de Restauración, somos los primeros. Así que, por los algoritmos, gracias que nos ayudan. Así que, restauracionministerio.org. Gracias, gracias, Pastor David. Amigos, sigamos contendiendo por nuestra fe, por la verdad, ¿no? Con una actitud compasiva, llena de gracia, pero también llena de verdad, ¿no? Y sabemos que la respuesta a todos estos problemas están en la iglesia de Cristo. Nosotros, el cuerpo de Cristo, somos la solución a todos los problemas que tiene la humanidad, pero tenemos que nosotros empezar desde nosotros, de nuestra familia, por casa, a que esto realmente haga efecto en nosotros y poder vivir una vida, como digo, dejar de jugar a la iglesia y poder llegar a ser la iglesia de Cristo, amigos. Así que eso es un desafío bien importante, pero vamos a ir lográndolo. Mire, estuve en España, llegué el martes pasado y gloria a Dios, amigos, por estar en Latinoamérica. No quiero hablar más de la iglesia en otras naciones, pero amigos, sigamos avanzando, viviendo la vida de Cristo en nuestras comunidades, en nuestras familias, y cómo el Señor se está moviendo de las masas hacia las mesas. El hecho de poder tener estos encuentros, como lo que tuvo Jesús, ¿no? Con la mujer samaritana, con Nicodemo, con los religiosos, con la adúltera, con, ¿no? Saqueo, estos encuentros, seamos intencionales y seamos deliberados en salir al encuentro de estas personas que el Señor ha puesto cerca nuestro. Bueno, amigos, gracias, Pastor. Una honra para mí poder compartir Gracias, esto, Mauro. y ya vamos a estar viéndonos la semana que viene, Dios mediante. Sí, ya el 2